En el momento en que abrí los ojos, el héroe de la novela ya estaba fingiendo desmayarse frente a todos. Una mano le sujetaba el pecho, su rostro se había vuelto pálido y su cuerpo se inclinó perfectamente hacia los brazos de la chica más hermosa del salón de banquetes. Y, por supuesto, ahí estaba yo, a solo 3 pasos de distancia, sosteniendo la copa de vino que todos creían que lo había envenenado. Miré la copa en mi mano y sentí que mi alma estaba a punto de abandonar mi cuerpo por segunda vez ese día. De todos los personajes en los que podría haberme convertido, terminé transmigrando al cuerpo de Leo Mondor, el famoso niño rico de relleno de la novela The Hero's Perfect Empire. Leo Mondor era rico, arrogante, celoso e increíblemente estúpido. En la historia original, acosaba al protagonista masculino, perseguía a la protagonista femenina, ofendía a la villana, avergonzaba a su familia y finalmente moría solo en el incendio de un almacén después de que todos lo abandonaran. En otras palabras, no era un personaje, era una señal de advertencia andante. Y ahora yo era él. Aún mejor, había llegado durante el banquete benéfico de los Blackwell, la primera gran escena donde el protagonista masculino, Lucas Cole, comenzaba a pisotear a personas poderosas para escalar hacia la cima. En la trama original, Lucas utilizaba un falso incidente de envenenamiento para incriminar a la villana, Amelia Blackwell. Después de que todos sospecharan de ella, él actuaría amable y comprensivo en público, haciéndose ver como un ángel bondadoso mientras hundía silenciosamente la reputación de Amelia en el barro. Leo Mondor, siendo el idiota profesional original, debía salir de inmediato y acusar a Amelia. Entonces Amelia lo abofetearía. La familia Mondor perdería prestigio, Lucas ganaría simpatía y la historia seguiría avanzando. Desafortunadamente para la trama, el actor había cambiado. Miré a Lucas, que estaba apoyado débilmente sobre Emmeline, la dulce belleza universitaria y la primera mujer que se suponía debía conquistar. Emma lo sostenía con ansiedad. Lucas, aguanta. Alguien llame a un doctor. Los invitados entraron en pánico, varias chicas ricas se cubrieron la boca y los reporteros levantaron sus cámaras. Al otro lado del salón, Amelia Blackwell permanecía junto a la mesa del banquete con un vestido negro de noche. Su expresión era tranquila, pero no suave. Parecía una reina observando a un grupo de niños hacer un desastre dentro de su palacio. La novela la llamaba villana, pero al verla en persona tuve un pensamiento muy sincero. Una sola ceja levantada de ella probablemente tenía más poder letal que un cuchillo de cocina. Su mirada recorrió el salón antes de detenerse en mí. Me congelé por un segundo. ¿Por qué me estaba mirando? Lucas tosió suavemente y levantó una mano temblorosa. Su voz salió débil, gentil y perfectamente lastimera. No culpen a nadie. Quizás la señorita Blackwell no lo hizo a propósito. El salón quedó en silencio. Casi me reí. Ese tipo ni siquiera había terminado de fingir que se estaba muriendo y ya había conseguido incriminar a alguien. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Señorita Blackwell? Lucas, ¿estás diciendo que Amelia te envenenó? Lucas negó rápidamente con la cabeza, luciendo aún más noble y herido. No, Emma, no digas eso. Estoy seguro de que la señorita Blackwell jamás haría algo tan cruel. Esa era la parte inteligente. Nunca la acusaba directamente. Solo guiaba la atención de todos hacia ella y luego fingía ser demasiado amable como para culparla. En cuestión de segundos comenzaron los murmullos. ¿Amelia realmente lo hizo? Escuché que Lucas rechazó su invitación la semana pasada. Ella siempre ha sido orgullosa, quizás se enfadó. Amelia no se defendió. Sus dedos descansaban ligeramente sobre la copa de vino y su rostro seguía siendo imposible de leer. De repente sentí una presión en la garganta, como si la trama original estuviera intentando obligarme a decir ciertas palabras. Sabía perfectamente lo que Leo Mondor debía decir. Se suponía que tenía que señalar a Amelia y gritar: «Mujer malvada, ¿cómo te atreves a hacerle daño a Lucas?». Respiré lentamente, levanté la copa en mi mano y, en cambio, dije: «Esto es muy interesante». Todos voltearon a verme. Emma frunció el ceño. «Leo, ¿qué quieres decir?». Le sonreí a Lucas. «Solo pienso que Lucas es increíble». La expresión débil de Lucas se tensó durante medio segundo. Continué, tomó un sorbo, se mareó y de alguna manera supo inmediatamente que la señorita Blackwell estaba involucrada. Esa velocidad de reacción es impresionante. El salón quedó en silencio. Emma parecía molesta. «Leo, este no es momento para sarcasmos». «No estoy siendo sarcástico», respondí mientras caminaba lentamente hacia Lucas. «Solo hago una pregunta normal. Lucas, bebiste de tu propia copa, ¿verdad?». Lucas asintió débilmente. «Sí». «¿Y la bebida te la entregó un camarero?». «Sí», respondió Lucas. «¿Y la señorita Blackwell nunca tocó tu copa?». Su expresión cambió ligeramente, tan rápido que la mayoría no lo habría notado. Yo sí lo noté. Me giré hacia la multitud. Entonces, la señorita Blackwell no sirvió el vino, no sostuvo la copa, no se la entregó y ni siquiera estaba cerca de él, pero aún así él menciona su nombre antes de que llegue el doctor. Chasqueé la lengua. Eso no es envenenamiento, eso es teletransportación.
Algunas personas casi se ríen, aunque rápidamente se contuvieron. Emma mordió su labio. Leo, Lucas está enfermo. ¿Cómo puedes bromear en un momento así? La miré y casi sentí lástima por ella. En la novela original, Emmeline era dulce, amable y rica. Su familia poseía la mitad de los hospitales privados de la ciudad, y Lucas utilizaba sus conexiones para falsificar informes médicos y limpiar sus escándalos. Más adelante, cuando la familia de Emma cayó en problemas, él la abandonó y siguió adelante con una mujer más poderosa. Ella pensaba que él era la luz del sol. En realidad, era una lámpara mata insectos con buen cabello. Por el rabillo del ojo, noté que Amelia me estaba mirando otra vez. Su rostro seguía frío, pero algo en sus ojos había cambiado. Entonces recordé un detalle oculto de la novela. Amelia Blackwell tenía una habilidad extraña. Después de un cambio de destino, podía escuchar los pensamientos internos de una persona si hacía contacto visual con ella. En su momento pensé que era un detalle inútil. El Leo original moría demasiado pronto, así que el autor apenas utilizó esa habilidad. Pero ahora Amelia me estaba mirando directamente. Mi corazón dio un fuerte vuelco. No puede ser. La miré y pensé, si puedes escucharme, parpadea 2 veces. Amelia parpadeó una vez. Luego volvió a parpadear. Mi sonrisa desapareció al instante. Oh, estaba acabado. Frito, y bien frito además. La villana podía escuchar mis pensamientos, incluyendo aquel en el que comparé su ceja con un cuchillo de cocina. La ceja de Amelia volvió a levantarse. Aparté la mirada inmediatamente. Voy a fingir que no pasó nada, mantener la calma y definitivamente no pensar en lo linda que es. La ceja de Amelia volvió a elevarse ligeramente. Maravilloso. También escuchó eso. Antes de que pudiera cavar mentalmente un hoyo y enterrarme, un hombre de mediana edad con traje blanco se apresuró hacia adelante con un botiquín médico. Lo reconocí al instante. El Dr. Ale, el médico contratado por Lucas. En la trama original, el Dr. Ale analizaría el vino y declararía que contenía un raro veneno nervioso. Las pruebas falsas apuntarían hacia la división farmacéutica de la familia Blackwell y Amelia se vería obligada a justificarse frente a media ciudad. El Dr. Hale se arrodilló junto a Lucas y abrió su maletín. Observé atentamente sus dedos. Ahí estaba. Debajo de una almohadilla de algodón doblada, había escondido un pequeño paquete plateado. Ese paquete contenía un polvo especial que haría que el vino se volviera púrpura y simulara una reacción de envenenamiento. Suspiré para mis adentros. Este truco es tan barato que hasta un club escolar de magia sentiría vergüenza. La mirada de Amelia se desplazó hacia la mano del Dr. Ale. Ella me había escuchado. Su expresión apenas cambió, pero sus ojos se volvieron más agudos. El Dr. Ale extendió la mano hacia la almohadilla de algodón. Levanté la mano. Esperen. Él frunció el ceño. Joven maestro Mondor, esto es una emergencia médica. Exactamente, respondí. Por eso deberíamos ser cuidadosos. El Dr. Ale parecía irritado. ¿Está cuestionando mis habilidades? No, estoy cuestionando tu timing. Los invitados volvieron a quedarse en silencio. El rostro del Dr. Ale se oscureció. ¿Qué está insinuando? Señalé hacia la entrada. Lucas colapsó hace menos de 2 minutos. Y usted ya estaba cerca del salón con un kit médico completo. Eso es demasiada preparación. Fui invitado como un invitado más, dijo fríamente. ¿Con un kit para detectar venenos? Su boca se cerró en silencio. Una pequeña ola de murmullos recorrió el salón. Emma miraba entre nosotros, confundida y nerviosa. Leo, ¿qué estás haciendo? Ayudando, respondí. Si Lucas realmente fue envenenado, deberíamos llamar al hospital, sellar la escena, dejar todas las copas intactas y revisar las cámaras. Esa es la forma más limpia de protegerlo. El rostro débil de Lucas se volvió aún más pálido. Esta vez no estaba actuando. Se obligó a hablar. Leo, no hace falta hacer un escándalo tan grande. No quiero que la reputación de la señorita Blackwell sufra por un malentendido. Tuve que admitirlo. Lucas era bueno. Cada frase sonaba amable, pero cada palabra era un anzuelo. Si Amelia investigaba, parecería culpable. Si se negaba a investigar, también parecería culpable. Si Lucas la perdonaba, él parecería puro y noble. No era extraño que la mitad de los personajes de la novela perdieran la cabeza por él. Amelia levantó una mano. Los guardaespaldas Blackwell se movieron al instante. Las salidas fueron cerradas, los camareros detenidos y los reporteros bloqueados antes de que pudieran acercarse. Su voz sonó tranquila. Ya que el joven maestro Mondor quiere la verdad, investigaremos. La forma en que pronunció mi nombre me heló la espalda. No estaba enojada. Y eso lo hacía peor. El Dr. Ale intentó retroceder, pero uno de los guardaespaldas le bloqueó el paso. Amelia miró el maletín. Doctor, coloque todo sobre la mesa. El Dr. Hale forzó una sonrisa rígida. Señorita Blackwell, esto es innecesario. Amelia no elevó la voz. Ahora. Una sola palabra fue suficiente. El Dr. Ale tragó saliva y colocó el kit sobre la mesa. Uno de los guardaespaldas lo abrió cuidadosamente.
Dentro había agujas, algodón, vendas, pequeños frascos, y el paquete plateado escondido bajo la almohadilla doblada. El guardaespaldas lo levantó. El rostro del Dr. Ale se volvió completamente blanco. Emma susurró, ¿qué es eso? Miré al Dr. Ale. Ya que salió de su kit, usted debería saberlo. El Dr. Ale respondió rápidamente, es un polvo normal para pruebas médicas. Perfecto, dije. Entonces pruébelo. Su rostro se congeló. Los hombres de Amelia trajeron un vaso limpio con agua. El guardaespaldas vertió un poco del polvo dentro. El agua se volvió púrpura. El salón explotó en ruido. Esa es la reacción del veneno. Entonces el polvo crea el resultado. ¿Iba a falsificar la prueba? El Dr. Hale retrocedió tambaleándose mientras la expresión de Lucas finalmente se quebraba. Emma soltó el brazo de Lucas y lo miró fijamente. ¿Lucas, sabías sobre esto? Lucas agarró inmediatamente su muñeca. Emma, no sé nada. Yo también soy una víctima. Claro que sí. Cuando te descubren, actúa aún más débil. Aplaudí una vez. Todos me miraron. Lucas, tu recuperación es impresionante. Hace 2 minutos apenas podías respirar. Ahora puedes defenderte perfectamente. La ciencia médica es increíble. Varios invitados soltaron risas. La máscara amable de Lucas se tensó en los bordes. Amelia caminó hacia él. El sonido de sus tacones golpeando el mármol hizo que el salón se volviera más silencioso con cada paso. Se detuvo frente a él. Señor Cole, usted me acusó. Lucas negó rápidamente. No, señorita Blackwell, jamás la acusé. Solo dije que podía haber un malentendido. Amelia mostró una leve sonrisa, aunque no había ni un poco de calidez en ella. Entonces eliminaremos el malentendido. Se giró hacia el camarero más cercano. Traigan las grabaciones de seguridad. El camarero dudó. Solo fue un segundo, pero todos lo notaron. La mirada de Amelia se volvió afilada. Habla. El camarero bajó la cabeza. Señorita Blackwell, las cámaras cerca de la mesa del vino tuvieron una falla temporal. Ahí estaba. El plan de respaldo. En la historia original, las cámaras también fallaban. Cada vez que un villano necesitaba incriminar a alguien, las cámaras se convertían mágicamente en adornos decorativos de pared. Lucas habló suavemente. Señorita Blackwell, quizá deberíamos detenernos aquí. Nadie salió gravemente herido. No quiero que este banquete se vuelva desagradable. El viejo truco otra vez. Fingir perdonar a todos para que la sospecha permanezca, pero las pruebas desaparezcan. Levanté la mano. En realidad, no necesitamos esa cámara. Lucas me miró lentamente. Esta vez no había calidez en sus ojos. Sonreí. Lucas, ¿puedo ver el puño izquierdo de tu manga? Emma bajó la mirada hacia su manga. Lucas retiró ligeramente la mano. ¿De qué estás hablando? El puño izquierdo, repetí. El que usaste para sostener la copa antes de colapsar. El Dr. Hale gritó. Esto es absurdo. Los guardaespaldas de Amelia avanzaron y sujetaron la muñeca de Lucas. Lucas intentó resistirse, pero como se suponía que estaba debilitado por el veneno, no podía forcejear demasiado sin arruinar su actuación. El guardaespaldas levantó la manga. Una tenue mancha púrpura marcaba el interior del puño, exactamente del mismo color que el falso polvo reactivo. Durante unos segundos, nadie habló. Entonces los murmullos regresaron como una tormenta. Tenía el polvo encima. Entonces fingió todo. Intentaba incriminar a la señorita Blackwell. Emma se alejó de Lucas con el rostro pálido. Lucas, dime la verdad. Los ojos de Lucas se enrojecieron instantáneamente. Emma, alguien debió poner eso ahí. Tú me conoces, jamás haría algo así. Lo miré con sincera admiración. Su capacidad para llorar a voluntad era aterradora. Si los negocios fracasaban, siempre podía convertirse en actor. La voz de Amelia atravesó el ruido. Señor Cole, desde este momento la familia Blackwell presentará una denuncia formal por difamación, fraude e intento de dañar nuestra reputación. Las pupilas de Lucas se contrajeron y el Dr. Ale casi se desplomó sobre una silla. El camarero temblaba tanto que parecía dispuesto a confesar cualquier cosa con tal de seguir vivo. Los reporteros estaban bloqueados por los guardaespaldas, pero sus ojos brillaban de emoción. Un falso envenenamiento en un banquete Blackwell ya era una noticia enorme. Un falso envenenamiento organizado por el estudiante becado más querido de la ciudad era todavía mejor. Finalmente me permití respirar. El primer punto importante de la trama había sido destruido. Amelia no fue incriminada. Lucas no ganó simpatía. Emma estaba conmocionada. El Dr. Ale quedó expuesto. Y, lo más importante, yo no había seguido el estúpido camino de Leo Mondor original. Para ser mi primer día dentro de una novela mortal, me había ido bastante bien. Entonces Amelia se giró y me miró directamente. Mi alivio desapareció. La villana sabía que yo sabía demasiado. Caminó lentamente hacia mí, con una expresión imposible de leer. Intenté mantener el rostro tranquilo, pero mis pensamientos ya corrían descontrolados. No pienses en la trama.
no pienses en su futuro. No pienses en cómo su tío la traiciona, cómo el grupo Blackwell cae, cómo Lucas la encierra en un hospital psiquiátrico y cómo muere en el piso 20 en el capítulo 411. Amelia dejó de caminar. Por primera vez en toda la noche, su máscara de calma mostró una grieta. Sus dedos se tensaron a un costado de su cuerpo. Yo la miré, y ella me devolvió la mirada. El salón detrás de nosotros seguía lleno de ruido, pero entre los dos todo se volvió extrañamente silencioso. Ella lo había escuchado. Había escuchado absolutamente todo. Amelia dio un paso más cerca y dijo suavemente: «Joven maestro Mondor, ¿podría hablar con usted a solas? ¿Podía negarme? Técnicamente, sí. ¿Sería inteligente hacerlo? Absolutamente no». Asentí. Por supuesto. Ella se giró y caminó hacia un pasillo lateral. La seguí pasando junto a los guardaespaldas, los reporteros y Lucas, quien todavía intentaba explicarse con Emma. Cuando pasé a su lado, Lucas levantó la vista. Por un segundo, su expresión amable desapareció por completo. La mirada en sus ojos era fría, llena de odio y afilada como una cuchilla. Ahí estaba, el verdadero héroe, el que se escondía detrás de todas esas suaves sonrisas. Amelia me condujo hasta un salón privado y cerró la puerta detrás de nosotros. El clic de la cerradura sonó demasiado definitivo. Ella se giró bajo la cálida luz dorada. Su rostro era hermoso, pero sus ojos eran peligrosos. Durante varios segundos, ninguno habló. Entonces dijo: «Leo Mondor». Tragué saliva. Sí. Su voz permaneció calmada, pero cada palabra parecía esconder una cuchilla. ¿Por qué llamaste a este mundo una novela? Mi corazón se detuvo cuando dio un paso más cerca. ¿Y por qué pensaste que moriría en el capítulo 411? Había hecho la peor pregunta posible. ¿Por qué llamé novela a este mundo? ¿Y por qué sabía que ella moriría en el capítulo 411? Había muchas respuestas posibles. Podía mentir. Podía fingir que había escuchado mal. Podía decir que estaba nervioso y hablando tonterías. Incluso podía afirmar que el capítulo 411 era un chiste interno de un club de webcomics. Desafortunadamente, Amelia podía escuchar mis pensamientos, lo que hacía que mentir fuera tan útil como esconderse detrás de una puerta de vidrio. Sus ojos se estrecharon ligeramente. Cierto, también escuchó eso. Respiré lentamente. Señorita Blackwell, antes de explicarme, ¿puede prometerme que no llamará a sus guardaespaldas? No, respondió con firmeza. Al menos era honesta. Forcé una sonrisa. Justo. Amelia caminó hasta el sofá y se sentó, cruzando una pierna sobre la otra con una elegancia perfecta. No parecía una chica que casi había sido incriminada hacía 10 minutos. Parecía una jueza esperando la confesión de un criminal. Habla, dijo con calma. Esa única palabra tenía más presión que mi antiguo jefe en temporada de impuestos. Me froté la frente. Esto va a sonar completamente loco. Acabo de escuchar en tus pensamientos una descripción detallada de mi futura muerte. Ya pasamos hace rato el límite de lo normal. Tenía un buen punto. Miré hacia la puerta cerrada. Afuera, el banquete seguía siendo un caos. Lucas probablemente continuaba fingiendo ser incomprendido. Emma seguramente estaba llorando. El doctor Ale probablemente estaba sudando dentro de su costoso traje. Mientras tanto, yo estaba atrapado en un salón con una villana capaz de escuchar mi cerebro filtrando secretos de estado. ¡Qué vida social tan saludable! Me senté frente a ella y bajé la voz. Este mundo es muy parecido a un libro que leí antes de despertar aquí. En ese libro, Lucas Cole es el protagonista masculino. Todos lo aman. Cada mujer poderosa termina ayudándolo. Y cada enemigo que se le opone acaba destruido. Los dedos de Amelia descansaron ligeramente sobre el apoyabrazos. Y yo soy una de esas enemigas. En la historia, sí. Su expresión no cambió, pero pude sentir como el ambiente se volvía más cortante. Rápidamente añadí: pero la historia está sesgada. Te llama malvada porque te niegas a ser utilizada por él. Hace que él parezca amable incluso cuando destruye personas. Por primera vez, algo en su mirada se suavizó apenas un poco. Continúa. Asentí. Esta noche debía ser el primer paso. Lucas te incrimina con un falso envenenamiento y luego te perdona públicamente. Los invitados creen que es generoso. Tú pareces cruel y sospechosa. Más adelante, cuando la división farmacéutica de tu familia tenga problemas, la gente recordará esta noche y comenzará a desconfiar del grupo Blackwell. El rostro de Amelia se volvió aún más frío. Nuestra división farmacéutica planea cotizar en el extranjero el próximo mes. Lo sé, respondí. Sus ojos se elevaron inmediatamente. Me arrepentí de haber respondido tan rápido. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto sabes exactamente? Digamos que demasiado. Su mirada se volvió peligrosa. Tosí ligeramente. Una cantidad útil. Leo Mondor. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentarme más recto. Sé casi todo hasta la mitad de la trama. Conozco los planes de Lucas, sus futuros aliados, las mujeres que planea utilizar y las familias que irá devorando una por una. Amelia guardó silencio durante un largo momento. Luego preguntó: ¿y tu papel? Sonreí con amargura. Soy carne de cañón.
Ella inclinó ligeramente la cabeza. Eso significa basura desechable con nombre, expliqué. Se supone que Leo Mondor es arrogante y estúpido. Sigue buscando peleas con Lucas, pierde cada vez, arrastra a la familia Mondor hacia abajo y muere antes de que la historia principal siquiera se ponga seria. Amelia me observó durante varios segundos antes de decir, eso explica tu repentina mejora. Parpadeé. ¿Mejora? El Leo Mondor que yo conocía habría gritado primero y pensado jamás. Eso fue grosero. Preciso, pero grosero. Decidí no discutir porque, técnicamente, estaba insultando al dueño anterior de este cuerpo, no a mí. Además, me gusta seguir vivo. Amelia se recostó lentamente. ¿Entonces, me ayudaste esta noche para salvarte a ti mismo? Sí, respondí en voz baja. Sus ojos se afilaron. Añadí honestamente, y porque Lucas me irrita. Eso provocó una ligerísima curva en la esquina de sus labios. Desapareció casi de inmediato, pero la vi. Y también pensé, sin permiso de mis instintos de supervivencia, que se veía mucho menos aterradora cuando casi sonreía. La mirada de Amelia se elevó lentamente. Quise arrojar mi cerebro por la ventana. Ella dijo con calma, deberías trabajar en controlar tus pensamientos. Lo intento. Estás fallando. Sí, yo también estoy empezando a notarlo. Antes de que pudiera seguir humillándome, se escucharon voces afuera del salón. Señorita Blackwell, joven maestro Mondor, la policía ha llegado, dijo un guardaespaldas desde la puerta. Amelia se puso de pie. Traigan al doctor Ale, al camarero y a Lucas Cole al salón lateral. Mantengan a los reporteros afuera por ahora. Sí, señorita Blackwell. Yo también me puse de pie, pero ella me miró. Usted viene conmigo. Ya me lo imaginaba. Entonces añadió rápidamente, como mi testigo. Maravilloso. Desperté en este mundo hace 10 minutos y ya tengo una carrera legal. Amelia me lanzó una breve mirada. Tu boca es mucho más calmada que tu mente. Años de atención al cliente. Ella no entendió el chiste, aunque probablemente era lo mejor. Cuando volvimos al salón, el ambiente había cambiado por completo. El banquete ya no parecía un elegante evento benéfico. Ahora era un campo de batalla cubierto de copas de champán y ricos nerviosos. Lucas estaba cerca del centro del salón con Emma a su lado. Su rostro seguía pálido, pero ya no fingía debilidad. Hablaba suavemente con el oficial de policía, explicando que todo había sido un malentendido y que no tenía intención de causar problemas a la familia Blackwell. Realmente amaba la palabra malentendido. Si un meteorito cayera sobre su casa, probablemente también lo llamaría un malentendido climático. Los ojos de Amelia se movieron hacia mí. Inmediatamente me quedé mirando el suelo. Lucas nos vio acercarnos y su expresión se transformó en una amabilidad herida. Señorita Blackwell, dijo suavemente, me alegra que haya regresado. Ya le expliqué al oficial que no deseo llevar esto más lejos. El Dr. Hell quizá cometió un error, pero estoy seguro de que nadie quiso hacer daño. Emma lo observaba con emociones complicadas. Quería creerle, pero el polvo púrpura en su manga no era precisamente fácil de explicar. Amelia se detuvo frente a Lucas. Usted no decide si voy a continuar con esto o no. La sonrisa de Lucas se endureció. Señorita Blackwell, solo intento proteger su reputación. Mi reputación estaba mucho más segura antes de que usted abriera la boca. Algunos invitados soltaron pequeños jadeos. Casi aplaudí, pero me contuve porque no era el momento adecuado para parecer emocionado. El oficial principal, el capitán Ross, se aclaró la garganta. Señorita Blackwell, ya hemos recogido el polvo y la copa. Necesitaremos declaraciones de todos los involucrados. Amelia asintió. Por supuesto, mi equipo legal ya viene en camino. Las palabras equipo legal hicieron que el doctor Ale temblara. Lucas habló rápidamente. Capitán, sinceramente creo que todo esto se salió de proporción. Me sentí mareado después de beber y el doctor Ale solo intentaba ayudar. Tal vez el polvo manchó mi manga mientras me examinaba. No era una excusa terrible. Lástima para el que la realidad ya había comenzado a morder. El capitán Ross lo miró fijamente. Entonces revisaremos las huellas dactilares del paquete. La expresión de Lucas cambió. Solo por un instante, pero fue suficiente. Yo lo noté. Amelia lo notó. Y probablemente el capitán Ross también lo notó, lo que significaba que no era completamente inútil. Bien por él. Emma también lo notó. Sus labios se separaron ligeramente. Lucas, ¿por qué pareces asustado? Lucas se volvió hacia ella de inmediato. Emma, no estoy asustado. Me preocupa que esto termine perjudicando a personas inocentes. No pude evitar intervenir. Eres muy considerado para alguien cuyas huellas podrían estar o no sobre polvo falso para envenenamiento. Lucas me miró con dolor en los ojos. Leo, ¿por qué me estás atacando? Puede que hayamos tenido diferencias antes, pero jamás pensé que me odiaras tanto. La multitud se agitó. Ahí estaba otra vez. La carta de la víctima. Intentaba arrastrarme hacia un viejo conflicto personal.
Si la gente creía que yo lo odiaba, entonces mis palabras parecerían celos en lugar de lógica. En la novela original, eso siempre funcionaba porque Leo Mondor realmente era celoso y escandaloso, pero yo no era el Leo original. Sonreí. Lucas, me malinterpretas. No te odio. Sus ojos se suavizaron, como si creyera que me estaba retractando. Entonces continué, simplemente no eres lo bastante importante para eso. El salón quedó en silencio. Alguien tosió para ocultar una risa. El rostro de Lucas se endureció un poco. Me coloqué al lado de Amelia y miré al capitán. Oficial, sugiero revisar 3 cosas, el paquete de polvo, los registros telefónicos del Dr. Ale y el historial de pagos del camarero que afirmó que las cámaras fallaron. El rostro del camarero se volvió gris. El Dr. Hell gritó, eso es difamación. Lo miré tranquilamente. Entonces debería estar emocionado por demostrar que me equivoco. Inmediatamente dejó de gritar. Qué curioso cómo funciona eso. El capitán Ross hizo una señal a sus hombres. 2 oficiales avanzaron hacia el Dr. Ale y el camarero. Las manos de Lucas se cerraron lentamente a sus costados. Por primera vez, vi verdadero odio en sus ojos. No era la ira limpia de un hombre inocente. Era la rabia sucia de alguien viendo cómo su trampa perfecta se derrumbaba porque un idiota al azar se negó a seguir el guión. Ese idiota al azar era yo. Y, extrañamente, me sentí orgulloso. De pronto, Emma dio un paso adelante. Tenía los ojos rojos, pero su voz permanecía firme. Capitán, yo también quiero dar una declaración. Lucas giró bruscamente. ¿Emma? Ella lo miró fijamente. Antes de que colapsaras, me dijiste que no bebiera de tu copa. Dijiste que el vino tenía un sabor extraño. Todo el salón se congeló. La expresión de Lucas empezó a quebrarse. La voz de Emma tembló. En ese momento pensé que intentabas protegerme, pero ahora no lo entiendo. Si sabías que el vino sabía raro antes de desmayarte, ¿por qué seguiste bebiendo? ¿Y por qué señalaste a la señorita Blackwell? Los labios de Lucas se movieron, pero ninguna respuesta salió de ellos. Por primera vez esa noche, el héroe amable había sido acorralado por alguien que planeaba utilizar. Amelia observó a Emma en silencio. Podía imaginar lo que estaba pensando, incluso sin poderes para leer mentes. Emmeline no era estúpida, solo era demasiado confiada. Y había una diferencia entre ambas cosas. Lucas bajó la cabeza. Cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban húmedos. Emma, tenía miedo, susurró. Me sentí mareado y recordé que la señorita Blackwell parecía molesta conmigo antes. Entré en pánico. No quise lastimarla. Era una buena recuperación. Culpar al miedo. Culpar al pánico. Admitir un pequeño error para ocultar un crimen mucho más grande. Algunos invitados se suavizaron inmediatamente. Estaba asustado. Eso le puede pasar a cualquiera. Quizá realmente fue un malentendido. Suspiré internamente. Por eso Lucas era peligroso. La evidencia podía herirlo, pero la emoción lo curaba rápido. Mientras alguien quisiera creer que él era bueno, siempre podría volver a arrastrarse hacia la simpatía de los demás. Amelia escuchó mi pensamiento y dirigió la mirada hacia los invitados. Luego habló, ya que el señor Cole dice que entró en pánico, dejaremos que las pruebas decidan. Hasta entonces, la familia Blackwell no aceptará disculpas, excusas ni actuaciones emocionales. Los ojos de Lucas se oscurecieron en ese instante. El capitán Ross ordenó a sus oficiales que apartaran al Dr. Ale y al camarero. El polvo, la copa y la manga de Lucas fueron sellados como evidencia. El banquete claramente había terminado. Los invitados comenzaron a irse en pequeños grupos. Emma permanecía sola cerca de la mesa, todavía conmocionada. Lucas intentó acercarse a ella, pero Emma dio un paso hacia atrás. Ese único paso hizo que la expresión de Lucas se congelara. La primera grieta en su arena había aparecido, y él lo sabía. Amelia se giró para marcharse, y yo la seguí porque, aparentemente, me había convertido en parte de su equipo de gestión de desastres. Cuando llegamos a la entrada, la voz de Lucas sonó detrás de nosotros. Leo. Tanto Amelia como yo nos detuvimos. Lucas caminó lentamente hacia nosotros. Su rostro había recuperado aquella calma amable, pero sus ojos seguían siendo afilados. Bajó la voz para que solo nosotros pudiéramos escucharlo. No sé qué juego estás jugando, pero deberías tener cuidado. Las personas que se acercan demasiado a la señorita Blackwell suelen terminar heridas. Lo miré durante un momento y luego sonreí. Gracias por la advertencia, pero me preocupan más las personas que se acercan demasiado a ti. Su sonrisa desapareció al instante. Amelia lo observó fríamente. Señor Cole, si vuelve a amenazar a mi testigo, me aseguraré de que mañana por la mañana revisen su beca, su posición académica y cada patrocinador relacionado con usted. La expresión de Lucas cambió. Eso definitivamente había golpeado un punto importante. En la novela, la imagen impecable de Lucas dependía de becas, programas benéficos, patrocinadores ricos y talento. Si esos patrocinadores comenzaban a investigarlo demasiado pronto, su máscara empezaría a desprenderse antes de que tuviera suficiente poder para protegerse. Los ojos de Amelia se movieron hacia mí. Sí, ya sé.
Acababa de filtrar otro pensamiento. Ella volvió a mirar a Lucas. De hecho, gracias por recordármelo. Lucas se congeló en ese instante. Amelia miró a su asistente. Envía una notificación esta misma noche. El grupo Blackwell revisará todas las becas y proyectos benéficos relacionados con Lucas Cole. La asistente asintió inmediatamente. Sí, señorita. La expresión amable de Lucas finalmente se quebró. Señorita Blackwell, ¿no le parece excesivo? La mirada de Amelia permaneció tranquila. Debería estar feliz. A la gente inocente le encantan las investigaciones. Casi perdí el control de mi expresión. Había usado mi frase. La villana estaba aprendiendo sarcasmo. Este mundo se estaba volviendo peligroso de una forma completamente nueva. Salimos juntos del salón de banquetes. Afuera, autos negros de lujo llenaban la entrada y los flashes de las cámaras explotaban detrás de la línea de seguridad. El chofer de Amelia abrió la puerta del auto. Naturalmente, me preparé para despedirme y correr por mi vida, pero Amelia se detuvo junto al vehículo y me miró. Sube, dijo tranquilamente. Parpadeé. Yo, ¿ves a otro Leo Mondor aquí? No, pero probablemente el auto de mi familia esté cerca. El conductor de tu familia se fue hace 20 minutos. La miré fijamente. ¿Por qué? Tu primo le dijo que te quedarías para disculparte con Lucas. Mi rostro se oscureció lentamente. Ah, Víctor Mondor, el primo de Leo Mondor. En la historia original, Víctor era uno de los familiares que ayudaban a empujar a Leo hacia el desastre. Sonreía en las cenas familiares, lo llamaba hermano en público y lo traicionaba cada vez que Lucas necesitaba otro escalón para subir. Casi me había olvidado de él. Amelia abrió la puerta del auto. Puedes quedarte aquí esperando a los reporteros o subir y explicarme el resto de la trama. No tuve otra opción más que entrar. Un hombre debe reconocer cuando el destino lo está agarrando por el cuello. El interior del auto olía ligeramente a cuero y perfume frío. Amelia se sentó a mi lado mientras su asistente ocupaba el asiento delantero. La puerta se cerró, aislándonos del ruido exterior. Por un momento, el silencio llenó el vehículo. Entonces mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi un mensaje de Víctor Mondor. Leo, ¿qué demonios hiciste esta noche? Tío está furioso. Vuelve a casa inmediatamente y discúlpate con Lucas antes de que esto empeore. Miré el mensaje y solté una pequeña risa. Amelia me observó de reojo. ¿Problemas? Mi familia quiere que me disculpe con el tipo que fingió su propio envenenamiento. Amelia respondió, ¿lo harás? No. Otro mensaje llegó. Esta vez era de mi padre, Richard Mondor. Avergonzaste a la familia Mondor esta noche. Regresa a casa ahora. Me recosté contra el asiento. En la historia original, la familia de Leo nunca lo escuchaba realmente. No eran tan malvados como Lucas, pero sí orgullosos, impacientes y fáciles de manipular. Cada vez que Leo causaba problemas, asumían automáticamente que él estaba equivocado antes siquiera de hacer una sola pregunta. Ese hábito ayudó a destruirlo más adelante. Amelia escuchó el pensamiento y miró por la ventana. La familia puede ser más peligrosa que los enemigos. Había algo en su voz. No tristeza, sino experiencia. Recordé lo que le ocurría más adelante. Su tío, Marcus Blackwell, la traicionaría, filtraría secretos de la empresa y ayudaría a Lucas a tomar el control del grupo Blackwell. Sus padres estarían en el extranjero e incomunicados durante la crisis. Para cuando regresaran, Amelia ya habría sido etiquetada como inestable y cruel. Los dedos de Amelia se tensaron alrededor de su teléfono. Hice una mueca. Oh, lo siento. Ella no me miró. No te disculpes por la información. El auto avanzó entre las luces de la ciudad. Después de un rato, Amelia habló. Cuéntame el siguiente evento. El próximo gran punto de la trama ocurre mañana en la escuela. Amelia se giró hacia mí. Lucas actuará humilde y herido. Los rumores se extenderán diciendo que usas el poder de tu familia para acosarlo incluso después de que él te perdonó. Los amigos de Emma la presionarán para apoyarlo. Luego salvará a una chica llamada Celeste de una falsa escena de acoso cerca de la biblioteca este. La expresión de Amelia se afiló. ¿Celeste Armstrong? Sí, la hija de la familia Armstrong. Su padre controla la plataforma de entretenimiento más grande del país. Lucas la necesita para entrar en la industria mediática. Los ojos de Amelia se volvieron más fríos. ¿Y el acoso es falso? Completamente montado. Los dos tipos son actores pagados. Lucas la salva, ella se siente agradecida y más adelante lo ayuda a ocultar todas las noticias negativas sobre él. Amelia guardó silencio durante unos segundos. Entonces sonrió levemente. Esta sonrisa era diferente, más fría, más afilada y, honestamente, una muy mala noticia para cualquiera llamado Lucas. Entonces mañana, dijo, salvaremos a Celeste primero. La miré. La villana se había adaptado demasiado rápido. En lugar de entrar en pánico por su futura muerte, ya estaba planeando robarle al héroe su próxima recompensa argumental. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Joven maestro Mondor, arruinaste algo que no te concernía.
Mantente alejado de Lucas Cole o el incendio del almacén ocurrirá mucho antes de lo previsto. La sangre se me heló. El incendio del almacén. La forma en que Leo Mondor debía morir. Levanté lentamente la mirada hacia Amelia. Ella había escuchado mi pensamiento. Su rostro se volvió helado. Sin decir una palabra, tomó el teléfono de mi mano y leyó el mensaje. Por primera vez desde que la conocí, la expresión calmada de Amelia Blackwell se llenó de intención asesina. Conductor, dijo suavemente, cambie la ruta. La asistente se giró. Señorita, los ojos de Amelia permanecieron sobre el mensaje amenazante. No iremos a la residencia Mondor. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre su rostro mientras me miraba. Vamos a descubrir quién quiere matarte. Le dije, créeme, está bien. Primero debemos salvar a Celeste. Ella dudó un momento antes de responder. Está bien. Pero entonces llegó otro mensaje de un número desconocido. Por un segundo, no quise abrirlo. Aún así, terminé haciéndolo. El mensaje era corto. Te salvaste a ti mismo. ¡Qué lindo! Veamos si puedes salvar a Celeste Armstrong en la biblioteca esta noche. La sangre volvió a helárseme. Amelia leyó el mensaje a través de mis pensamientos antes de que pudiera hablar. Sus ojos se afilaron. Entonces Lucas adelantó el siguiente punto de la trama. En la historia original, el falso rescate de Celeste Armstrong debía ocurrir al día siguiente en la escuela. Lucas debió darse cuenta de que, después de lo ocurrido esta noche, necesitaba una nueva fuente de apoyo inmediatamente. Amelia observó los mensajes durante un largo momento antes de entregarle el teléfono a su asistente en el asiento delantero. Rastrea el número. La asistente, una mujer de aspecto afilado llamada Elise, asintió una sola vez. Ya empecé, señorita. La miré sorprendido. ¿Puedes hacer eso mientras estás sentada en un auto? Elise me lanzó una mirada educada por encima del hombro. La familia Blackwell no me paga por mirar por la ventana. Cerré la boca y pensé, justo. Amelia se recostó contra el asiento. Su expresión volvió a la calma, pero el ambiente a su alrededor había cambiado. Luego cambió nuestro destino hacia la biblioteca este. El auto entró al campus universitario por una entrada lateral. La universidad estaba silenciosa a esa hora, con farolas iluminando senderos limpios y edificios dormidos. Nos bajamos cerca de la biblioteca este. El edificio se alzaba frente a nosotros, alto y blanco, con ventanas oscuras reflejando la luna. Detrás había un sendero rodeado de árboles. De repente, la voz asustada de una chica resonó en la noche. Suéltenme. Corrimos. Amelia se movía más rápido de lo que esperaba usando tacones, lo cual honestamente era injusto. Incluso su sprint de emergencia se veía elegante. Llegamos al sendero del jardín y vimos a Celeste Armstrong acorralada contra un muro de piedra, abrazando su bolso contra el pecho. Dos hombres con sudaderas negras bloqueaban su camino. Y más atrás, oculto parcialmente detrás de un árbol, estaba Lucas Cole. Esperando el momento perfecto para entrar en escena. Esperando convertirse en su héroe. Celeste temblaba, completamente inconsciente de que su salvador y sus atacantes formaban parte de la misma obra. Di un paso hacia adelante, pero Amelia atrapó mi muñeca. Sus dedos estaban fríos. Espera, susurró. La miré sorprendido. Ella observó la sombra de Lucas y luego a Celeste. Su voz era suave, pero sus ojos resultaban aterradoramente claros. Si simplemente detenemos esto, Lucas fingirá que él también intentaba ayudar. Mi mente conectó inmediatamente con la suya, y una lenta sonrisa apareció en mi rostro. Amelia Blackwell no planeaba salvar a Celeste de la escena. Planeaba mostrarle el guión. Y esta vez, el héroe no tenía idea de que el público había llegado antes de tiempo. Uno de los hombres agarró la muñeca de Celeste y bajó la voz. Señorita Armstrong, solo coopere con nosotros y nadie saldrá herido esta noche. Esa frase sonó tan falsa que mi alma casi abandonó mi cuerpo otra vez. Amelia susurró, si él la salva ahora, ella confiará en él para siempre. Le respondí en voz baja, pero si lo exponemos lo suficiente, jamás volverá a confiar en él. Amelia me lanzó una mirada, y el más leve rastro de aprobación cruzó su rostro. Bien, estás aprendiendo a pensar como un villano. Elise apareció desde un sendero lateral como si se hubiera teletransportado entre los arbustos. Levantó su tablet y susurró, las cámaras de seguridad del campus son accesibles. La cámara del jardín este fue desactivada hace 7 minutos. Suspiré en silencio. ¿Por qué todos los planes de esta ciudad empiezan con alguien desactivando una cámara? Los labios de Amelia se curvaron ligeramente. Porque los tontos creen que la oscuridad les pertenece solo a ellos. Elise tocó la pantalla de la tablet. Puedo obtener imágenes de la cámara de la entrada de la biblioteca. Captura parte del sendero y el escondite de Lucas, pero no el rincón donde está Celeste. Amelia asintió. Envíalo al teléfono de Celeste Armstrong. Elise dudó medio segundo. ¿Directamente? Directamente, respondió Amelia. Necesita ver el escenario antes de que el actor entre en escena. Miré a Amelia y sentí una admiración genuina crecer en mi pecho. Ella no solo quería detener a Lucas. Quería que su futura víctima entendiera exactamente cómo funcionaba la trampa.
Eso era mucho mejor que salvar a alguien que después insistiría en que la serpiente solo había sido malinterpretada. Amelia habló sin girar la cabeza. Tus pensamientos son inusualmente halagadores ahora mismo. Inmediatamente me quedé mirando los árboles. Estoy teniendo un raro momento de buen juicio. Y Liz trabajó rápido. Un segundo después, el teléfono de Celeste vibró con fuerza dentro de su bolso. El sonido sobresaltó a todos en el sendero, incluidos los dos falsos atacantes. Uno de ellos hiceó: ignóralo. Los ojos de Celeste bajaron hacia su bolso. Mi familia rastrea mi ubicación. Si no respondo, enviarán gente. Era mentira, pero una mentira muy útil. Celeste Armstrong podía haber sido inocente en la novela, pero no era estúpida. El hombre dudó. El otro encapuchado miró hacia la línea de árboles, claramente esperando instrucciones. Lucas seguía oculto, pero sus dedos se movieron rápidamente sobre su teléfono. El móvil del encapuchado vibró casi de inmediato. Revisó la pantalla y soltó una risa forzada. Bien, responde, pero nada de trucos. Celeste sacó cuidadosamente el teléfono. Su rostro cambió cuando vio el video que Elise había enviado. La pantalla mostraba a Lucas detrás del árbol, observando toda la escena en lugar de pedir ayuda. Sus ojos se abrieron lentamente. No gritó. No se movió. Simplemente se quedó mirando la pantalla mientras su respiración se volvía superficial. Casi pude escuchar el instante exacto en que su confianza se quebró. Lucas todavía no tenía idea. Estaba demasiado ocupado preparando su pose heroica. Uno de los hombres encapuchados se inclinó hacia ella. ¿Qué estás mirando? Celeste bloqueó el teléfono y lo apretó contra su pecho. Su voz tembló, pero logró sonar lo bastante asustada como para mantener viva la actuación. Solo era mi hermano preguntando dónde estoy. El hombre dio un paso atrás, satisfecho. Lucas se movió ligeramente detrás del árbol. Probablemente creyó que ese era su momento para entrar. Sentí como los dedos de Amelia se aflojaban alrededor de mi muñeca. Ahora, susurró. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, Elise tocó nuevamente su tablet. Los altavoces del patio de la biblioteca crepitaron de repente. La voz de Lucas resonó por todo el silencioso jardín. No la lastimen demasiado. Solo necesita asustarse lo suficiente para confiar en mí. Los dos hombres encapuchados se congelaron. Celeste se quedó inmóvil con el teléfono en la mano. Pero quien más se paralizó fue Lucas. Durante un hermoso segundo, nadie se movió. Entonces Celeste giró lentamente hacia el árbol. Lucas, dijo con una voz tan suave que resultaba dolorosa. Lucas salió de detrás del árbol con una expresión que parecía la de alguien cuya alma acababa de recibir una bofetada. Sus ojos estaban abiertos de par en par, sus labios entreabiertos, y toda aquella confianza de héroe amable desapareció como perfume barato bajo la lluvia. Celeste, dijo rápidamente, escúchame. Eso fue editado. Salí de las sombras y le sonreí. ¿De verdad amas esa excusa? Antes era evidencia plantada, ahora es audio editado. A este paso, mañana vas a culpar a la luna. El rostro de Lucas se oscureció en cuanto me vio. Leo Mondor. Amelia salió a mi lado, tranquila y elegante, como si hubiéramos sido invitados a una fiesta de té en el jardín y no a un secuestro planeado. Los dos encapuchados perdieron inmediatamente el poco valor que les quedaba. Uno de ellos murmuró, Blackwell. Amelia los miró fijamente. Arrodíllense, expliquen todo y quizá aún puedan salir de este campus sin el futuro destruido. El hombre más alto cayó de rodillas tan rápido que probablemente sus huesos presentaron una queja formal. El segundo lo imitó medio segundo después. Lucas apretó los puños. Señorita Blackwell, no sé qué le dijo Leo, pero esto es un malentendido. Amelia inclinó ligeramente la cabeza. Entonces no le molestará que ellos expliquen el malentendido. El hombre más alto miró a Lucas con pánico. Señor Cole, usted dijo que nadie importante vendría. La expresión de Lucas se torció. Nunca los había visto antes. El hombre parecía tan traicionado que casi me reí. Imaginen ser contratado para cometer un crimen falso y aún así esperar lealtad laboral. Celeste observaba a Lucas como si estuviera viendo a un desconocido usando un rostro familiar. Su voz tembló. ¿Tú organizaste esto? Lucas suavizó inmediatamente su expresión. Sus ojos se enrojecieron con una velocidad impresionante. Celeste, no. Vine porque escuché que alguien podría atacarte. Intentaba protegerte desde las sombras. Esa frase fue tan descarada que mis oídos casi se negaron a aceptarla. Di un paso adelante y señalé los altavoces. Protegerla desde las sombras, hermano. Tú eras la sombra. Amelia me lanzó una mirada. Eso fue casi inteligente. Casi sigue siendo progreso, murmuré. Celeste retrocedió un paso lejos de Lucas. Si estabas protegiéndome, ¿por qué no llamaste a seguridad del campus? Lucas puso expresión herida. Temía que llegaran demasiado tarde. Entonces, ¿por qué esperaste? Preguntó ella. Ya me habían sujetado. Estaba asustada. Tú solo te quedaste mirando. La pregunta golpeó con fuerza precisamente porque era simple.
Lucas abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta. Su máscara de héroe amable se estaba agrietando en tiempo real, y Celeste estaba lo suficientemente cerca para ver cada línea horrible debajo de ella. Liz avanzó y le entregó una tablita Celeste. Señorita Armstrong, aquí tiene las grabaciones de la entrada del campus, el archivo de audio y el rastro de pagos que conecta a uno de los atacantes con una cuenta utilizada por un asociado del señor Cole. Los dedos de Celeste temblaron al recibirla. ¿Por qué haría esto conmigo? Nadie habló durante un momento. Yo conocía la respuesta por la novela. La familia Armstrong controlaba la plataforma de medios estudiantiles más grande del país. Un solo artículo suyo podía enterrar un escándalo o convertir a alguien en santo. Lucas necesitaba su gratitud porque la gratitud era más fácil de controlar que el respeto. Amelia escuchó mi pensamiento y respondió por mí. Porque tu familia controla la opinión pública entre las universidades. Quería ganarse tu confianza antes de que su reputación colapsara. Celeste miró a Lucas, y el dolor en sus ojos lentamente se transformó en asco. Entonces, solo era útil para ti. Lucas dio un paso hacia ella. No, Celeste. Estás entendiendo todo mal. Ellos te están manipulando porque me odian. Celeste se apartó de su mano. Ese pequeño movimiento hizo más daño que cualquier bofetada. Lucas también lo notó. Su rostro palideció. Antes de que pudiera volver a hablar, unos faros brillantes iluminaron el sendero del jardín. 3 autos negros se detuvieron cerca de la entrada de la biblioteca y varios hombres de traje gris bajaron rápidamente. Al frente iba un hombre mayor, de cabello plateado y expresión furiosa. Celeste susurró una sola palabra, como si fuera un salvavidas. Papá. El presidente Armstrong llegó como una tormenta usando zapatos perfectamente lustrados. Su voz era peligrosamente baja. ¿Quién tocó a mi hija? Los dos encapuchados casi se derritieron contra el suelo. Celeste corrió hacia su padre. Papá, estoy bien. El presidente Armstrong sujetó sus hombros y revisó cuidadosamente su rostro. Solo después de confirmar que estaba ilesa miró a Lucas. Lucas bajó inmediatamente la cabeza y recuperó su tono de víctima amable. Presidente Armstrong, lo siento. Intenté salvar a Celeste, pero el joven maestro Mondor y la señorita Blackwell malinterpretaron la situación. Lo miré con incredulidad. Incluso después de haber sido expuesto, todavía intentaba quedarse con el mérito. La cara de este hombre era más gruesa que la puerta de una bóveda bancaria. Amelia no perdió tiempo en palabras. Le hizo una señal a Liz. Liz reprodujo el audio nuevamente. La propia voz de Lucas llenó el jardín. Lo suficientemente clara como para que la expresión del presidente Armstrong pasara de furiosa a asesina. No la lastimen demasiado. Solo necesita asustarse lo suficiente para confiar en mí. El presidente Armstrong giró lentamente hacia Lucas. ¿Esa es tu voz? Los labios de Lucas temblaron. Es falsa. El presidente Armstrong miró a los atacantes arrodillados. ¿Quién los contrató? El hombre más bajo se quebró al instante. La gente de Lucas Co. nos contactó. Nos dijeron que asustáramos a la señorita Armstrong y luego huyéramos cuando él apareciera. No debíamos lastimarla de verdad. Lucas gritó, con el pánico ardiendo en su voz. Mentiroso. El presidente Armstrong levantó una mano y sus guardaespaldas se movieron. Sujetaron a los atacantes antes de que pudieran escapar arrastrándose. Y bloqueen a Lucas para que no se vaya. Lucas miró rápidamente a su alrededor. Sus ojos terminaron clavándose en mí. Leo, ¿por qué haces esto? Nunca quise pelear contigo. Me acerqué lentamente, manteniendo la voz tranquila. Ese es el problema, Lucas. Nunca lo llamas pelear cuando eres tú quien coloca la trampa. Sus ojos volvieron a enrojecerse. Tú ya lo tienes todo. Dinero, familia, estatus. ¿Por qué sigues atacando a alguien como yo? Ahí estaba otra vez. Su arma favorita. Convertir cada acusación en una guerra de clases. Hacerse pasar por la víctima pobre y hacer que todos los demás parecieran crueles solo por cuestionarlo. En la novela original, ese truco funcionaba casi siempre. Esa noche, Celeste ya había visto el guión. Salió de detrás de su padre y miró a Lucas con lágrimas en los ojos. Usaste mi amabilidad porque pensaste que sentiría lástima por ti. La expresión de Lucas cambió. Celeste, yo nunca pensé eso. Si lo hiciste, respondió ella. Su voz todavía temblaba, pero se hacía más firme con cada palabra. Pensaste que te protegería porque parecías amable y gentil. Lucas guardó silencio porque ya no le quedaban mentiras dulces que usar. El presidente Armstrong miró a su hija primero con sorpresa y luego con orgullo. Celeste, ¿qué quieres que hagamos? Esa pregunta cambió el ambiente. En la historia original, Lucas había rescatado a Celeste y ella pasó el siguiente año defendiéndolo. Celeste se secó las lágrimas y miró la tablet que sostenía entre las manos. Envíen todo a la policía y publiquen un comunicado antes de que él pueda distorsionar la historia. El presidente Armstrong asintió una vez. Hecho. Por fin, el rostro de Lucas mostró miedo real. Presidente Armstrong, por favor, piénselo bien. Si esto se hace público, la universidad quedará envuelta en un escándalo.
La voz del presidente Armstrong se volvió helada. ¿Organizaste un ataque contra mi hija y estás preocupado por la imagen de la universidad? Lucas volvió a mirar a Celeste. Celeste, por favor, tú me conoces. Celeste respiró lentamente. Creí que sí. Esas 4 palabras parecieron golpearlo más fuerte que cualquier evidencia. Observé el rostro de Lucas y sentí como la historia cambiaba bajo mis pies. Primero Amelia, luego Emma, y ahora Celeste. 3 mujeres que se suponía debían convertirse en sus peldaños estaban empezando a ver las grietas. Eso debería haber parecido una victoria. En cambio, una alarma comenzó a sonar en mi mente. La armadura argumental de Lucas había sido dañada, pero no destruida. Un protagonista acorralado es más peligroso que uno confiado, especialmente cuando el propio mundo parecía desesperado por mantenerlo en la cima. La mirada de Amelia se deslizó hacia mí. ¿Estás preocupado? Asentí. Está perdiendo demasiado rápido. El padre de Celeste nos miró. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, Lucas se echó a reír de repente. Al principio fue una risa baja, casi sin aliento. Luego se hizo más fuerte, tan extraña que incluso su propio rostro parecía desconocido. El amable estudiante becado desapareció, y algo mucho más frío apareció detrás de sus ojos. Ustedes, los ricos, realmente son todos iguales, dijo Lucas en voz baja. Nacen por encima de todos, protegidos por todos, y aún así actúan como víctimas cuando alguien intenta subir. El presidente Armstrong entrecerró los ojos. Cuidado, muchacho. Lucas sonrió, pero ya no quedaba nada amable en esa sonrisa. ¿Cuidado? He sido cuidadoso toda mi vida. Sonreí, me incliné, me disculpé y fingí gratitud mientras personas como ustedes decidían si merecía las migajas de su mesa. Celeste lo miró fijamente. ¿Así que lastimas a otros porque te sentías pobre? Los ojos de Lucas se clavaron en ella. Yo creé oportunidades. Eso es lo que sus familias hacen todos los días. Cuando los ricos manipulan personas, lo llaman estrategia. Cuando yo lo hago, de repente es un crimen. Sentí cómo se me hundía el estómago. Eso no era una disculpa. Era una confesión envuelta en resentimiento. Los guardaespaldas dieron un paso adelante, pero Lucas levantó su teléfono. Yo no me acercaría si fuera ustedes. Los ojos de Amelia se afilaron. ¿Qué hiciste? Lucas la miró a ella, luego a mí, y su sonrisa se volvió aún más desagradable. Sigues arruinando mis escenas, Leo. Así que preparé una que no podrás interrumpir. Mi teléfono vibró exactamente al mismo tiempo que el de Amelia. Luego vibró el teléfono del padre de Celeste. Y después, todos los teléfonos a nuestro alrededor comenzaron a sonar uno tras otro. Una alerta de última hora apareció en mi pantalla. Heredero Mondore, Leo Mondore, acusado de organizar ataques para culpar al estudiante becado Lucas Cole. Evidencia anónima sugiere que las familias Blackwell y Armstrong están involucradas en el encubrimiento. Por un momento, todo quedó completamente en silencio. Entonces mi teléfono se actualizó con otra horrible notificación. Un video comenzó a reproducirse automáticamente. Me mostraba saliendo de las sombras cerca de la escena del ataque contra Celeste. Mostraba a Amelia de pie a mi lado. Mostraba a los atacantes arrodillados. Pero el audio había sido manipulado. En la versión editada, parecía que yo les estaba ordenando culpar a Lucas. La sangre se me heló mientras el video terminaba de cargar. Lucas había preparado una trampa de respaldo. Si el rescate montado funcionaba, ganaba a Celeste. Si fallaba, hacía parecer que yo había organizado todo para destruirlo. El rostro del presidente Armstrong se endureció mientras veía el video. Celeste negó rápidamente con la cabeza. Papá, eso no fue lo que pasó. Lo sé, respondió él, aunque su expresión siguió sombría. El problema es que millones de personas verán esto antes de conocer la verdad. Lucas guardó su teléfono en el bolsillo. La opinión pública se mueve más rápido que los hechos. La voz de Amelia fue lo suficientemente fría como para congelar el camino bajo nuestros pies. ¿Crees que unos chismes editados pueden salvarte? Lucas la miró y sonrió. No, señorita Blackwell. Creo que pueden retrasarla. Mi corazón se hundió porque entendí el truco. Rebusqué en mi memoria de la novela, repasando futuras líneas argumentales como un estudiante desesperado antes de un examen. Lucas siempre usaba un escándalo para ocultar otro. Si todos estaban concentrados en una guerra de opinión pública, él se movería en otro lugar. Entonces recordé la siguiente parte de la trama original. El próximo objetivo tenía que ser Amelie. Después del arco del falso rescate, el siguiente gran movimiento de Lucas involucraba la red hospitalaria propiedad de la familia de Emma. Necesitaba historiales médicos falsos, acceso de emergencia y una imagen benéfica impecable. Y si estaba desesperado, intentaría conseguir ese recurso esta misma noche. Amelia escuchó el pensamiento de inmediato. Su expresión cambió. Emma está en peligro. La sonrisa de Lucas se congeló antes de que pudiera ocultar su reacción. Esa pequeña reacción nos dijo todo. Di un paso hacia él. Ya enviaste a alguien al hospital privado Lane. Los ojos de Lucas se oscurecieron.
Sabes demasiado. El presidente Armstrong hizo una señal a sus hombres para atraparlo, pero Lucas retrocedió bruscamente hacia los árboles. Un pequeño cilindro de humo cayó al suelo, llenando el sendero con una espesa nube blanca. Los guardaespaldas se lanzaron hacia adelante, pero Lucas ya había preparado su ruta de escape gracias a su absurda armadura argumental. Cuando el humo se disipó, había desaparecido. Amelia se volvió hacia Elise. Encuéntrenlo. Elise ya estaba escribiendo en su tablet. La señal de su teléfono se dividió en 3 señuelos. Miré hacia la carretera del campus. Olvídense de Lucas. Tenemos que llegar hasta Emma. Celeste dio un paso al frente. Yo también voy. El presidente Armstrong respondió de inmediato. Absolutamente no. Celeste lo miró con los ojos enrojecidos, pero con una voz firme. Él me utilizó esta noche. No voy a esconderme mientras usa a otra chica. Su padre parecía querer discutir, pero se detuvo. Amelia observó a Celeste por un momento y luego asintió. Mantente cerca y sigue las instrucciones. Celeste asintió rápidamente y se acercó más a Amelia. Corrimos hacia los autos mientras el falso escándalo se extendía por la ciudad como veneno en el agua. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de compañeros de clase, desconocidos y cuentas de noticias. Internet ya había comenzado a llamarme celoso, cruel y obsesionado con destruir a un estudiante pobre. En la historia original, Leo Mondore siempre perdía porque luchaba solo mientras Lucas controlaba el escenario. Pero esta noche, yo no estaba solo. Amelia entró al auto junto a mí. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían. Celeste subió después de nosotros, todavía aferrándose a la tablet de Elise como si fuera un arma. Los autos del presidente Armstrong nos siguieron detrás. El conductor pisó el acelerador y la universidad desapareció a nuestras espaldas. Elise se giró desde el asiento delantero. Emmeline está actualmente en el hospital privado Lane. Su padre está en cirugía después de un repentino incidente cardíaco. Sentí un nudo en el pecho. Eso no debía ocurrir esta noche. Amelia me miró. ¿Qué necesita Lucas allí? Observé las luces de la ciudad pasar junto a la ventana mientras la siguiente parte de la novela se reorganizaba en mi mente. Necesita que Emma esté lo suficientemente desesperada como para volver a confiar en él. Si la cirugía de su padre sale mal, Lucas aparecerá con un médico milagroso capaz de salvarlo. El rostro de Celeste palideció. Pero si Lucas provocó la crisis, terminé la frase por ella, entonces el médico milagroso podría ser la misma persona que la causó. El auto quedó en silencio mientras todos comprendían la implicación. Entonces Amelia tomó mi teléfono de la mano. Abrió el artículo viral, vio el video editado una sola vez y lo cerró sin decir nada. La miré. Estás muy tranquila para alguien acusado de encubrir un crimen. Ella observó por la ventana. La opinión pública solo es peligrosa cuando le permites elegir el campo de batalla. No voy a mentir, eso sonó increíblemente genial. Pero el peligro que nos esperaba no me dejaba relajarme. Mi teléfono volvió a vibrar en las manos de Amelia. Ella bajó la mirada y su expresión se volvió más fría. Luego me entregó el teléfono. El nuevo mensaje no tenía número. Elige con cuidado, Leo. Salva al padre de Emma o limpia tu nombre. No tendrás tiempo para ambos. Me quedé mirando las palabras hasta que comenzaron a desenfocarse. Lucas finalmente había dejado de fingir ser amable, y el verdadero juego acababa de comenzar. Celeste se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero para mirar el mensaje en mi teléfono. ¿Qué significa eso? ¿Por qué salvar al padre de Emma impediría limpiar tu nombre? Amelia respondió por mí. Porque planea obligar a Leo a actuar de una manera que parezca culpable. Exactamente eso. Y la peor parte era que Lucas entendía la opinión pública mejor de lo que la mayoría de los herederos ricos entendían sus propias cuentas bancarias. En la novela original, Emmeline no se enamoró de Lucas porque fuera guapo. Emma se enamoró de Lucas porque él salvó a su padre durante una crisis quirúrgica que nadie más podía resolver. En aquel entonces, los lectores lo elogiaban como un genio con un corazón de oro. Después de ver el falso envenenamiento de esta noche, empezaba a sospechar que cada milagro que Lucas realizaba venía con una factura escondida debajo de la mesa. Amelia me miró en silencio. ¿Conoces la escena del hospital? Quería decir que no, pero mentirle a una mujer que podía escuchar mis pensamientos no iba a funcionar. En la historia que conozco, el padre de Emma casi muere esta noche. Lucas trae a un famoso cirujano llamado Dr. Rowan Pierce, quien lo salva en el último segundo. Celeste apretó más fuerte la tablet, pero eso suena bien. Si el doctor lo salva, ¿por qué estamos apresurándonos hacia allá? Miré su reflejo en la ventana. Porque el Dr. Pierce no es el milagro, es el equipo de limpieza. La expresión de Amelia se afiló de inmediato. Explícame todo lo que recuerdes. Cerré los ojos y busqué entre el desordenado montón de recuerdos de la novela en mi cabeza. El padre de Emma es el presidente Gideon Lane. Tiene una enfermedad cardíaca, pero debería mantenerse estable por al menos un año más.
Esta noche colapsa repentinamente durante una cena privada de la junta directiva y el hospital anuncia una cirugía de emergencia. El primer equipo médico tiene dificultades, entonces Lucas aparece con el Dr. Pierce. Pierce realiza un procedimiento arriesgado, salva a Gideon y la familia Lane queda endeudada con Lucas de por vida. La voz de Celeste tembló. Lucas pudo haber empeorado la condición del presidente Lane, y luego traer a la persona que sabe cómo revertirla. No pudo haberlo hecho, dijo Amelia en voz baja. Lo hizo. La seguridad en su voz hizo que todos guardaran silencio. Y yo sabía que había escuchado el pensamiento que no quería decir en voz alta. En la novela, Lucas nunca salvaba a personas de desastres aleatorios. Él provocaba incendios, y luego se vendía a sí mismo como la lluvia. Mi teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era Lucas. Era mi hermana mayor, Vivian Mandor, y solo ver el identificador de llamada me tensó el estómago. Vivian no llamaba a menos que algo hubiera explotado. Y considerando que mi nombre estaba siendo asado en internet como carne barata en un puesto callejero, tenía una buena idea de por qué llamaba. Contesté. Antes de que me regañes, me gustaría decir que, al menos, todavía nadie ha muerto. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces llegó la gélida voz de Vivian. ¿Todavía? Sí, definitivamente esa no fue mi mejor introducción. Amelia me lanzó una mirada y pude notar que estaba haciendo un enorme esfuerzo por no sonreír. Eso era injusto. Si iba a seguir escuchando mi pánico mental, lo mínimo que podía hacer era no disfrutarlo. Vivian volvió a hablar. Leo, Internet dice que atacaste a un estudiante becado, amenazaste a un doctor, conspiraste con la familia Blackwell y huiste de los reporteros. Me froté la frente. El video es falso. Está editado. El tono de Vivian cambió ligeramente. ¿Sabes quién editó el video? Sé lo suficiente como para decir que Lucas Cole no es la víctima. Ahora mismo está preparando una trampa en el hospital privado Lane. El silencio que siguió no estuvo vacío. Era el sonido de mi hermana reorganizando rápidamente toda la opinión que tenía sobre mí. Finalmente, Vivian dijo, «Estás con Amelia Blackwell, ¿verdad?» Miré a Amelia y ella me devolvió la mirada con calma. «Sí», respondí con cuidado. «En este momento me está ayudando a no morir». Vivian exhaló lentamente. «Eso es lo más sensato que has hecho en todo el año». Amelia bajó ligeramente la mirada y la comisura de sus labios se movió apenas un poco. También había escuchado eso. Vivian continuó, enviaré a Caleb al hospital con autorización legal. No toques ningún equipo médico, no golpees a nadie, y no le des a los reporteros una frase que empiece con escuchen aquí, campesinos. Ya hiciste eso antes. Tosí con incomodidad. Espiritualmente hablando, ese no fui yo. Vivian guardó silencio por un momento. No sé qué significa eso y voy a ignorarlo hasta que la familia sobreviva esta noche. Cortó la llamada antes de que yo pudiera explicar nada, lo cual probablemente fue lo más sensato, porque mi explicación habría sonado como un sueño febril escrito por un fantasma aburrido. Y Liz levantó de repente la cabeza. Tenemos un problema. La unidad de emergencias del hospital privado Lane acaba de cambiar a un protocolo de seguridad privado. El acceso para visitantes está bloqueado a menos que lo apruebe el director médico en funciones. Amelia preguntó, ¿quién es el director médico en funciones esta noche? Y Liz puso una expresión sombría. El doctor Rowan Pierce. Celeste susurró, ya está ahí. El conductor giró bruscamente hacia el distrito hospitalario. Cuando el auto redujo la velocidad cerca de la entrada principal, mi teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de un número desconocido. Llegas tarde, Leo. Emma ya está llorando. Amelia lo leyó por encima de mi hombro y su expresión se volvió aterradoramente serena. Quiere que te enfades. Y lo está consiguiendo un poco. Lo admito, dije. Entonces usa esa rabia con cuidado, respondió ella. Una cuchilla agitada sin control solo corta la mano que la sostiene. La miré durante un segundo. ¿Siempre hablas como un jefe final dando consejos antes de la batalla? Amelia me miró fijamente. ¿Siempre piensas como un payaso metiéndose en peligro? Quise negarlo, pero prudentemente me quedé callado. El auto se detuvo frente a la unidad de emergencias. El vehículo del presidente Armstrong se detuvo detrás de nosotros y varios guardaespaldas Blackwell bajaron primero. Celeste siguió a Amelia muy de cerca, intentando parecer valiente aunque todavía le temblaban las manos. En cuanto entramos, una pared de guardias de seguridad bloqueó el pasillo. El jefe de guardia inclinó ligeramente la cabeza ante Amelia, pero no se apartó. Señorita Blackwell, le pido disculpas. El acceso a la unidad de emergencias está restringido por orden del director médico en funciones. Amelia ni siquiera parpadeó. Muévase. El guardia tragó saliva. No puedo. Ese hombre tenía valor. Muy estúpido, pero valor al fin y al cabo. Me coloqué al lado de Amelia y miré la placa en su pecho. Martin Cole. Su rostro cambió. Sí, señor. Sonreí. ¿Tiene alguna relación con Lucas Cole? El guardia se tensó. Es mi primo. Los guardaespaldas detrás de Amelia se acercaron un poco más. Casi me reí.
porque la operación de Lucas tenía el mismo problema que la de cualquier planificador excesivamente confiado, seguía usando gente con apellido propio. A este paso, podía dejar tarjetas de presentación en la escena del crimen. Amelia escuchó mi pensamiento y dijo con calma, "Y Liz, graba todo". Y Liz levantó el teléfono de inmediato. Miré a Martín. Tu primo está actualmente involucrado en un escándalo de fraude público en el banquete Blackwell. Y ahora estás bloqueando a la hija del mayor socio farmacéutico del hospital para impedirle entrar a una unidad de emergencias donde ocurre otro incidente sospechoso. ¿Estás seguro de que quieres que tu nombre aparezca en esta escena? La mandíbula de Martín se tensó. Solo estoy siguiendo órdenes. Perfecto, dije. Entonces di la orden completa en cámara. Dinos que el Dr. Rowan Pierce te ordenó bloquear a Amelia Blackwell, Leo Mondore y al presidente Armstrong para impedirles entrar mientras el presidente Gideon Lane está en cirugía de emergencia. Los ojos de Martin se movieron hacia la cámara del teléfono. Antes de que pudiera responder, una voz femenina y fría sonó desde el pasillo detrás de él. Déjenlos pasar. Todos en el pasillo se giraron hacia nosotros. Emmeline estaba de pie cerca de las puertas de vidrio, con los ojos rojos de tanto llorar. Parecía tan frágil que podría romperse si alguien hablaba demasiado fuerte, pero su mirada estaba fija en Lucas, que estaba a su lado con una mano apoyada con suavidad en su hombro. Lucas volvía a parecer cansado, preocupado y noble. Si no lo hubiera visto salir de su piel de serpiente hacía 10 minutos, quizá me lo habría creído. Emma me miró con una expresión complicada. Leo, ¿qué haces aquí? Lancé una mirada a la mano de Lucas sobre su hombro. Asegurarme de que a tu padre lo traten médicos, y no magos de escenario. Lucas suspiró suavemente, como si yo lo hubiera decepcionado personalmente como ser humano. Leo, entiendo que no te caigo bien, pero este no es el momento. El presidente Lane está luchando por su vida. Los ojos de Emma se llenaron de dolor. Por favor, no peleen aquí. Amelia dio un paso al frente. Emma, ¿quién aprobó que el Dr. Rowan Pierce tomara el control de la cirugía? Emma parecía confundida. El Dr. Pierce vino con Lucas. Dijo que la condición de mi padre es rara y que el Dr. Pierce es el único cercano que puede manejarla. Cerré los ojos por un instante. Claro que dijo eso. Amelia miró a Lucas. ¿Cómo supiste que el presidente Lane necesitaría al Dr. Pierce esta noche? La expresión de Lucas no cambió. El Dr. Pierce ha estado asesorando en silencio a la familia Lane desde hace meses. Solo me puse en contacto con él porque Emma necesitaba ayuda. Emma asintió rápidamente. Lucas lo llamó por mí. Sin él, no sé qué habría pasado. La miré y suavicé la voz. Emma, sé que tienes miedo. Sé que Lucas parece ser la persona que te está ayudando ahora mismo, pero por favor pregúntate algo. ¿Cómo fue que tu padre empeoró de repente exactamente la misma noche en que Lucas necesitaba que volvieras a confiar en él? Su rostro se puso blanco de inmediato. Los ojos de Lucas se afilaron, pero su voz siguió sonando herida. Leo, eso es cruel incluso para ti. No, respondí. Cruel es usar al padre moribundo de una mujer como utilería de escenario. Emma retrocedió bruscamente. Deja de decir eso. Asentí despacio. Bien. Entonces demuéstrame que estoy equivocado. Deja que el equipo médico de Amelia revise los datos quirúrgicos en tiempo real. Deja que el consejo del hospital confirme la autoridad del Dr. Pierce. Dejemos que prueben la medicación que recibió tu padre antes de colapsar. Lucas mostró una sonrisa triste. Haces que todo suene como una conspiración porque no puedes aceptar que alguien pobre podría ser mejor que tú. Ahí estaba, el escudo sagrado del protagonista masculino. Cada vez que lo acorralaban, arrastraba la clase social al centro de la conversación y convertía cualquier pregunta en acoso. Sentí que la mano de Amelia rozaba suavemente mi manga. No era exactamente consuelo, más bien parecía una advertencia para que mantuviera mi temperamento dentro de la cerca. Antes de que pudiera hablar, se escucharon pasos desde la entrada detrás de nosotros. Mi hermano Caleb Mondador entró. Detrás de él venían 2 abogados, 3 asesores médicos y mi hermana Vivian, que se veía tan elegante y furiosa que varios guardias se apartaron automáticamente. La mirada de Vivian recorrió primero mi rostro. ¿Estás vivo? Asentí con una débil sonrisa. Apenas. Al menos emocionalmente. Caleb sonrió. Eso suena a crecimiento. Vivian nos ignoró a ambos y miró a Emma. Señorita Lane, soy Vivian Mondador. Su padre firmó el año pasado un acuerdo permanente de supervisión de emergencias con Mondador Legal Medical Services, después de su primer episodio cardíaco. Emma se quedó helada. ¿Mi padre firmó eso? Caleb le entregó un documento. Sí. También dejó una nota diciendo que, si alguna vez alguien intentaba presionarla durante una crisis médica, debía llamar a nuestro abogado familiar antes de firmar cualquier cosa. Emma tomó el documento con las manos temblorosas. La expresión de Lucas finalmente se oscureció de una forma que no pudo ocultar por completo. Esto es innecesario. La cirugía ya está en curso. Retrasar una revisión podría poner en riesgo la vida del presidente Lane. Caleb lo miró con una sonrisa amable. Revisar los datos no retrasa una cirugía, a menos, claro,
que los datos sean embarazosos. Me cayó bien mi hermano al instante. Si Vivian era un cuchillo oculto en seda, Caleb era una trampa para osos con sonrisa. Amelia me echó un vistazo y supe que también había escuchado ese pensamiento. La comisura de su boca se movió apenas. Emma miró entre Lucas y Caleb, respirando con dificultad. Solo quiero que mi padre esté a salvo. Entonces apruebe la revisión, dijo Amelia con suavidad, y por una vez su voz no sonó fría. Si el Dr. Pierce realmente lo está salvando, los datos lo demostrarán. Emma apretó el papel con fuerza y luego asintió. La apruebo. Lucas dijo rápidamente, Emma, espera. Estás alterada ahora mismo. No deberías firmar nada mientras entras en pánico. Ella lo miró y, por primera vez, la duda entró de verdad en sus ojos. Pero me pediste que aprobara al Dr. Pierce apenas 10 minutos después de que mi padre colapsara. Lucas se quedó congelado en su sitio. Esa frase golpeó más fuerte que una bofetada. Vivian puso de inmediato una pluma en la mano de Emma. Firme aquí. Emma firmó el documento con dedos temblorosos. En el momento en que la tinta tocó la hoja, los asesores médicos de Caleb se dirigieron a la estación de enfermería. Martin Cole intentó bloquearlos otra vez, pero el presidente Armstrong dio un paso al frente con sus propios guardaespaldas. La voz del presidente Armstrong era baja y pesada. Muévase o explíquele a la ciudad por qué detuvo una revisión médica de emergencia. Martin se apartó sin decir una palabra más. Lucas observó cómo el equipo de revisión entraba en el pasillo seguro y su rostro volvió a la calma. Eso me preocupó más que su ira. Significaba que tenía otra capa de defensa preparada. Mi teléfono volvió a vibrar. ¿Crees que revisar los registros lo salvará? ¡Qué lindo! Le mostré el mensaje a Amelia. Sus ojos se entornaron. Está demasiado confiado. Volví a buscar en mis recuerdos. La escena original había sido escrita como un milagro, pero había un detalle extraño sobre el que los lectores discutían en los comentarios. El Dr. Pierce no salvaba al presidente Lane solo con cirugía. Usaba un medicamento de emergencia importado que todavía no había sido aprobado a nivel nacional. En aquel momento, parecía que Lucas era ingenioso. Ahora parecía una pistola cargada con etiqueta médica. Me giré hacia Caleb. Revisa el inventario de medicación de emergencia. Busca estabilizadores cardíacos importados que no estén registrados en el sistema del hospital. La sonrisa de Caleb se apagó un poco. Eso es muy específico. Vivian me miró fijamente. Demasiado específico. Amelia respondió antes de que yo pudiera inventar algo estúpido. Leo tiene buenos instintos esta noche. Síganlos. Vivian miró a Amelia, luego a mí, y luego otra vez a Amelia. Caleb envió la instrucción por su auricular. Menos de un minuto después, uno de los asesores llamó de vuelta. Su voz salió por el altavoz del teléfono de Caleb. Encontramos un frasco refrigerado sin etiqueta, registrado bajo la autorización personal del Dr. Pierce. No figura en el sistema de adquisiciones del hospital. Emma se tapó la boca con los dedos temblorosos. Lucas dijo en voz baja, a veces, los medicamentos experimentales son necesarios en casos extremos. Lo miré extrañado, porque nadie había mencionado medicamentos experimentales a Emma. Lucas sostuvo mi mirada. Si eso salva a su padre, ¿importa? Durante un segundo, la máscara se le cayó delante de todos. Esa frase no fue amable, fue arrogante. Fue la voz de alguien que creía que el final justificaba cualquier cosa, especialmente cuando otra persona pagaba el precio. Emma se apartó de él. Lucas lo notó al instante y suavizó su expresión. Emma, solo quise decir que la vida de tu padre es lo más importante. Antes de que pudiera responder, las puertas del pasillo de emergencia se abrieron. Un médico alto, con bata quirúrgica, salió quitándose un guante con irritación contenida. El Dr. Rowan Pierce había entrado en escena. Miró al grupo, luego al equipo de Caleb y por último a Emma. ¿Quién autorizó a estas personas a interferir en mi cirugía? La voz de Emma tembló, pero levantó la barbilla. Yo. Los ojos del Dr. Pierce se enfriaron. Señorita Lane, las decisiones emocionales pueden matar pacientes. Amelia se colocó junto a Emma. También los medicamentos no aprobados. Pierce la miró. Señorita Blackwell, no sabía que las herederas farmacéuticas ahora practicaban medicina con vestidos de noche. Amelia ni siquiera parpadeó. No sabía que los cirujanos caídos en desgracia ahora hacían milagros por la puerta trasera. Todo el pasillo quedó en silencio absoluto. El rostro del Dr. Pierce se tensó de rabia. Casi aplaudí mentalmente, pero me detuve porque Amelia lo escucharía y probablemente juzgaría mi técnica de aplauso mental. Demasiado tarde. Sus ojos se deslizaron hacia mí por medio segundo. Caleb dio un paso al frente sosteniendo su teléfono. Dr. Pierce, la línea Lane ha aprobado una revisión externa. Por favor, entregue el registro completo del medicamento importado encontrado bajo su autorización. Pierce se quitó el otro guante lentamente. El presidente Lane está inestable. Si me retrasan, puede morir. Precisamente por eso debería apurarse con los documentos, dijo Caleb con educación. Lucas dio un paso adelante, con la voz cargada de dolor contenido. Esto es una locura. Leo, Amelia,
¿de verdad están dispuestos a jugarse la vida del presidente Lane solo para atacarme? Esa frase estaba dirigida al público, no a nosotros. A las enfermeras, a los guardias y al personal de la familia. Era una historia limpia. Lástima que las historias limpias rara vez sobrevivan al contacto con Amelia Blackwell. Ella miró a Elise. Reproduce el audio. Elise conectó su tablet a una pantalla en la pared sin pedirle permiso a nadie. Se abrió una grabación. Por un segundo, la pantalla mostró el jardín de antes, y luego la voz de Lucas llenó el pasillo. Si Leo quiere proteger a Amelia, entonces el padre de Emma se vuelve útil esta noche. Emma pareció dejar de respirar. El rostro de Lucas quedó vacío por un segundo. El audio continuó. Asegúrense de que el Dr. Pierce esté listo. Si Gideon Lane sobrevive gracias a mí, Emma jamás volverá a cuestionarme. El Dr. Pierce miró a Lucas. ¿Grabaste eso? Lucas no respondió en absoluto. Emma lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Dijiste que mi padre se volvió útil? Lucas utilizó su excusa habitual de que era falso, pero entonces sonó la alarma del quirófano. Una enfermera irrumpió por las puertas. Dr. Pierce, la presión del presidente Lane se está desplomando. El rostro de Emma perdió todo el color. Papá. El Dr. Pierce se giró de inmediato. Fuera de mi camino, todos. Caleb le bloqueó el paso. No hasta que se identifique el medicamento. Pierce gritó. Si no entro ahora, se muere. Todas las miradas se dirigieron a Emma. Esta era la trampa final de Lucas. Incluso expuesto, incluso acorralado, había creado una situación en la que detener a su doctor nos haría parecer asesinos. Sin embargo, si el presidente Lane moría mientras discutíamos, la verdad ya no importaría. Emma nos odiaría para siempre, y Lucas convertiría ese dolor en un arma. Emma comenzó a llorar. Por favor, sálvenlo. Amelia me miró, y sentí el peso de su confianza incluso antes de que dijera algo. Mi mente repasó frenéticamente la escena de la novela una vez más. El Dr. Pierce salvaba a Gideon usando la droga importada, pero esa droga tenía un segundo efecto. 3 meses después, el cuerpo de Gideon se debilitaba, permitiéndole a Lucas manipularla en Medical desde dentro. Si dejábamos que Pierce continuara, Gideon sobreviviría esta noche, pero después se convertiría en la marioneta de Lucas. Si lo deteníamos sin una alternativa, Gideon podría morir ahora mismo. Tenía que haber otra opción. Entonces recordé un pequeño detalle de un capítulo secundario. El padre de Emma había financiado una investigación rival después de rechazar el ensayo clínico de la droga de Pierce. Ese equipo había desarrollado un estabilizador más seguro, pero Lucas enterró el proyecto comprando al proveedor. Tomé la tablet de Elise. Busca a la profesora Helen Asaro. Elise reaccionó al instante, sus dedos moviéndose a toda velocidad. La encontré. Está retirada, vive a 20 minutos y su licencia de investigación está inactiva. ¿El hospital tiene su medicamento? Pregunté. Elise revisó los archivos. No con ese nombre. Espera. Hay un compuesto genérico almacenado en el congelador de investigación B, pero fue marcado como obsoleto. La expresión del Dr. Pierce cambió de inmediato. Esa pequeña reacción fue más que suficiente. Lo señalé. Él sabe que funciona. Pierce gritó. Ese compuesto es inestable y está desactualizado. Uno de los consultores de Caleb habló a través del teléfono. En realidad, el compuesto de la profesora Asado fue descontinuado por razones comerciales, no por seguridad. Según los registros, es más seguro que la droga importada para pacientes con el perfil del presidente Lane. Emma se giró hacia el Dr. Pierce, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Sabía que había otra opción? Pierce me miró con un odio genuino. No tienes idea de en qué te estás entrometiendo. Lucas se movió de repente hacia Emma. Le sujetó la muñeca y la atrajo hacia él, bajando la voz, aunque no lo suficiente. Emma, escúchame. Ellos te están confundiendo. Tu padre morirá si confías en ellos. Emma intentó soltarse. Suéltame. Lucas apretó más fuerte. Soy el único que intenta salvarlo. Amelia avanzó y sujetó la muñeca de Lucas. No aplicó demasiada fuerza, pero aún así el rostro de Lucas palideció por el dolor. Su voz fue baja y afilada. Suéltala. Lucas la miró y, por primera vez, su odio salió completamente a la superficie. Deberías haberte quedado en tu papel de villana, Amelia. Las palabras resonaron de una forma extraña. La sangre se me heló en el pecho. Amelia se quedó inmóvil a mi lado, sin decir nada. Lucas se dio cuenta de su error un segundo demasiado tarde. No debería haber dicho papel. No delante de mí. No delante de Amelia. No cuando ella podía escuchar mis pensamientos y sabía que este mundo seguía el guión de una novela. Lo miré lentamente. ¿Qué acabas de decir? La expresión de Lucas volvió rápidamente a la confusión. Dije que debería dejar de actuar como una villana. No, respondió Amelia con una voz más fría que nunca. Dijiste papel de villana. La alarma volvió a sonar desde el quirófano, cortando la tensión. Vivian habló con brusquedad. Podemos analizar su sospechoso vocabulario después de que el presidente Lane sobreviva. Punto válido. Aterrador, pero válido. Caleb tomó el control de inmediato. Emma,
como heredera legal, debes elegir el tratamiento. Emma miró a través de las puertas de cristal hacia el quirófano. Sus hombros temblaban, pero sus ojos se fueron aclarando lentamente. Firmó el consentimiento de emergencia que Caleb le entregó. Usé el compuesto de la profesora Asado. El doctor Pierce intentó avanzar de golpe, pero los guardias del presidente Armstrong lo inmovilizaron antes de que pudiera dar 3 pasos. Pierce gritó: «¡Idiotas! ¡Lo van a matar!». El equipo quirúrgico original regresó rápidamente al quirófano mientras los consultores de Caleb los guiaban con los registros médicos. Las puertas se cerraron, dejando a Emma de pie en el pasillo, con los labios pálidos y las manos temblando. Lucas dio un paso hacia ella. «Emma, lamento que te hayan obligado a esto». Emma le dio una bofetada. El sonido resonó por todo el corredor. La cabeza de Lucas se giró hacia un lado. Todos se quedaron congelados, incluyéndome a mí, porque la dulce Emmeline finalmente había encontrado su columna vertebral y la había usado con una técnica excelente. Su voz se quebró, pero cada palabra fue clara. «No vuelvas a decir mi nombre». Lucas tocó lentamente su mejilla. Sus ojos se oscurecieron con algo desagradable, pero lo reprimió al recordar las cámaras. Amelia miró a Elise. «Asegúrate de que esa bofetada no sea eliminada del registro de esta noche». Elise asintió. «Ya hice 3 copias de seguridad». Estuve a punto de decirle a Amelia que eso había sido increíblemente atractivo, hasta que recordé que podía escuchar mis pensamientos. Así que empecé a recitar mentalmente la tabla de multiplicar. Amelia me lanzó una mirada de reojo. 7 por 8 es 56. Casi me atraganto con mi propia respiración. Esta mujer iba a ser mi muerte, suponiendo que Lucas no se le adelantara. Los minutos pasaron lentamente. Emma permaneció junto a las puertas. Celeste se quedó a su lado sin decir una palabra. Mientras tanto, Amelia vigilaba a Lucas como un halcón observando a una serpiente con moño. Finalmente, las puertas del quirófano se abrieron otra vez. El cirujano principal salió, bajándose la mascarilla, con el rostro cansado pero aliviado. La presión del presidente Lane se ha estabilizado. El compuesto de emergencia funcionó. Aún no está fuera de peligro, pero la crisis inmediata ya pasó. Emma se cubrió el rostro y rompió en llanto. Celeste la abrazó con cuidado, y Emma no se apartó. Por un momento, el ambiente del corredor se suavizó. Incluso la expresión de Vivian se relajó. El presidente Armstrong soltó un enorme suspiro. Entonces el doctor Pierce soltó una risa baja. No fue fuerte. Fue peor que eso. Fue tranquila, amarga y completamente incorrecta para un hombre cuyo plan acababa de derrumbarse. Miró a Lucas. Prometiste que la ruta se mantendría fija. El rostro de Lucas cambió. Cállate. Pierce volvió a reír. No creo que lo haga. Si voy a caer, no caeré solo. Los ojos de Caleb brillaron ligeramente, lo cual nunca era una buena señal para la persona a la que estaba mirando. Dr. Pierce, ¿le gustaría tener asesoría legal antes de continuar? Pierce lo ignoró y me miró directamente. Tú eres la anomalía. La ruta se corrigió sola durante años, hasta que apareciste y todo empezó a romperse. El pasillo volvió a quedar en silencio. Mi corazón latió más lento por el puro miedo. La palabra ruta resonó dentro de mi cabeza. Luego vino fija. Después corregirse. Esas no eran palabras normales. Amelia se acercó un poco más a mí, su brazo casi rozando el mío. No podía escuchar sus pensamientos, pero su expresión me dijo que había entendido exactamente lo mismo. Lucas no era el único que sabía que este mundo seguía un guión. El Dr. Pierce sonrió al ver mi expresión. Ni siquiera sabes lo que él es, ¿verdad? Lucas gritó, ya basta, pero la sonrisa de Pierce solo se ensanchó más. Él no es el héroe porque sea amable. Es el héroe porque el mundo sigue eligiéndolo. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Y entonces, por primera vez desde que transmigré, una voz mecánica resonó dentro de mi cabeza. Daño no autorizado en la ruta detectado. Protocolo de protección del héroe activado. El rostro de Amelia palideció a mi lado. Ella también lo había escuchado.